El amén. Yo le quiero invitar a que se ponga sobre sus pies. Vamos a estar dando inicio con una oración al Señor, poniendo este servicio en las manos de Él, amén, para que Él sea el que se glorifique en nuestras vidas y en las vidas de todos aquellos que nos ven a través de las redes, amén. Padre Celestial, venimos hoy delante de tu presencia, Señor, una vez más, agradeciéndote, Señor, por el privilegio que nos das, Señor. Sabemos que no muchas personas tienen este privilegio de poder estar, Dios, reunidos en tu casa, Señor. Pero aquí estamos, Dios, como tu iglesia, Dios, que nos permites tú, Señor, poder venir hasta acá, Señor, a estar unánimes, Dios, como hermanos que somos en ti, Señor. Te agradecemos, Señor, y ponemos este servicio en tus manos, Señor, para que tú te glorifiques en nuestras vidas, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Señor, a través de todo lo que vayamos a hacer en este momento, Señor, que sea bajo tu voluntad, Señor, y para gloria y honra de tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor, nos gozamos en Él. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, capítulo 2, versículos 39 en adelante. Una porción de la palabra bastante maravillosa, amén. Cuando lo tienen me dicen un fuerte amén. Lucas 2, 39 en adelante. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Después de haber cumplido con todo lo previsto en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de las fiestas. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y la gracia para con Dios y los hombres. Gloria al Señor. Ahora en la mañana meditaba en esta palabra y le decía al Señor, qué necesario es para nosotros ser como niños y poder decir: en los negocios del Padre Celestial es necesario que estemos. Amén. Parece que ahí tenemos sabiduría y podemos hallar gracia ante Dios y ante los hombres. Disponga su corazón para alabar al Señor, amén. Ahí donde tú estás, con tus palmas, con tu voz, y glorificamos al Señor juntos, amén. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti ojos se abren, cenas sus rochas, y yo viviré por ver. Nada es imposible.
En ti todo lo podemos, Señor. Danzamos en tu presencia. A danzar delante de tu presencia. Tu amor es que nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a danzar, da un paso al frente, haz algo diferente, damos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que eres santo. En ese engañoso y murió en la cruz. Tú respiras, tienes que adorar, que nadie te pida danzar, a danzar delante de tu presencia. Tu amor es que nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Tu amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, da un paso al frente, haz algo diferente y damos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos y grita que eres santo. Ese engañoso y murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te pida danzar, a danzar delante de tu presencia. Tu amor es que nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, Dios vamos a adorar. Tu amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar delante de su presencia. Su amor hay que nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, Te adoramos, Señor. Te damos toda gloria y toda honra a ti, Señor. Te exaltamos, Señor. Oh, te adoramos, Señor. del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas
culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Señor. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverá. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Y exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria y digno de toda la honra. Cristo Jesús. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, el Alfa y el Omega, el gran yo soy, pronto volverá, pronto volverá. Y exaltado estás, coronado estás, y digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Y exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria y digno de toda la honra. Y exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria y digno de toda la honra. Y exaltado estás,
exaltado está, Señor, sobre todo trono, sobre todo principado, sobre todo señorío. Tú gobiernas hoy, Señor Jesús. Señor, te adoramos y exaltamos en esta bendita mañana, Dios, porque nos has bendecido. Señor, tu nombre ha sido glorificado, Señor, en medio de la adoración de tu pueblo, de la alabanza, en este tiempo que sabemos que sube a tu presencia en olor fragante. Y queremos también traer delante de ti una ofrenda visible, no solo de fruto de labios que confiesan tu nombre, como dice tu palabra, sino a través, oh Dios, de nuestra fidelidad. Cuando mostramos que te creemos a ti por encima de las circunstancias, cuando te honramos como un testimonio de que tú has sido nuestro proveedor y has sido fiel en hacerlo, y nada nos ha faltado, aún en medio de esta crisis y situación tan difícil. Tú has sido fiel con cada uno de nosotros porque te hemos creído, porque lo has prometido, porque tu palabra es fiel, Señor. Queremos honrarte en consecuencia, trayendo a tu altar los que están acá, de manera palpable, visible, oh Dios, nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Recíbelo de nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Amén. Gloria a Dios. Es un momento de adoración también. Si usted está listo para honrar al Señor, se acerca a los lugares más cercanos. Valga la redundancia, ahí los que están más cercanos a ustedes, allá atrás, a los lados, para mantener, como se nos ha pedido, el distanciamiento y entonces poder honrar al Señor, gloria a Dios, de esta manera también tan importante. Gloria a Dios. Yo sé que hay muchos hermanos que quedan ahí desde casa, lo hemos dicho en otros momentos. Bueno, se pasa la invitación, la información. Gloria a Dios. Si usted quiere honrar al Señor desde casita, también lo puede hacer, ¿verdad? Hoy todo es vía online, entonces puede bendecir al Señor a través del simple móvil de la iglesia, ya que no pudo venir acá, y es una manera más práctica de hacerlo. Gloria a Dios. Es muy fácil, es el 83339333, todos los tres, ¿verdad? Y entonces puede bendecir al Señor de esa manera también y honrar la casa de Dios. Es un buen momento, queremos tocar algunas cositas antes de la palabra. Y primero que todo, ¿verdad?, felicitar a los niños. Tenemos algunos niños acá bien guapos, ¿verdad?, con sus tapabocas. Así que demos un aplauso al Señor por todos los niños. Eso. Ellos muy obedientes. Yo sé que cuesta, ¿verdad?, cuando son pequeños, pero sin embargo muy obedientes. Tienen sus mascaritas, sus tapabocas para cuidarse. Felicidades, ¿verdad?, que el miércoles fue el Día de los Niños acá en Costa Rica y quizás en otros lugares. Y es una bendición que sean parte de la familia, que sean parte de la casa. Y aquellos que siempre dicen, los que tienen corazón de niño, ¿verdad?, los que nos mantenemos en esa manera de ser. Gloria a Dios. Yo sé que a todos nos incomoda este asunto. Ahí me iré acomodando poco a poco porque se empaña el parabrisas y no deja ver. Pero damos gracias a Dios. También queremos felicitar y orar. Tal vez no podemos echarnos todavía esa cantada grande como siempre, ¿verdad? Felicitando a aquellos que el Señor les ha bendecido con un año más. Pero tenemos algunos acá y quiero honrarles y orar. Ahí se ponen de pie si se sienten aludidos. No vino nuestro hermano don Oscar Villegas, pero sí está Scarlett, ¿verdad? Scarlett estuvo de cumpleaños y no lo dijimos nada. Hace poquillo se pone de pie don Víctor Reynosa, Jaime Arce, Ramón Hernández, Joana Peñaranda, Rodrigo Corrales, aquí está, no se escapó, ¿verdad? Póngase de pie, hermano. Gloria a Dios. Rodrigo es el más cercano, ¿verdad? Fue ayer, ¿va? Gloria a Dios, ayer. Y entonces, y una joven Emily Ballestero, gloria a Dios, la de Michael y Pamela, gloria a Dios. Entonces, de todos vinieron algunos, ¿verdad? Los queremos orar y bendecir al Señor por
este nuevo año que el Señor les ha regalado. Ahí donde usted está, cierra sus ojos. Si alguno me faltó, que cumplió en lo que va del año, ya, y me disculpe, hermano, se pone de pie y así yo sé quién es. Si alguien se me fue en lo que va de ahora que inició septiembre, finales de agosto, se pone de pie y así me doy cuenta quién es, para poder orar y también bendecir su vida de parte del Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana, en esta celebración que tenemos. Honramos, Señor, la vida que tú nos has dado. Es parte de tus mandatos para nosotros. Y parte de honrar la vida es celebrar otro año más de misericordia que nos regalas a nosotros. Y Señor, mencionamos a los hermanos que, oh Dios, les has honrado con este nuevo año de vida. A don Oscar Villegas, su sierva, a Scarlett, que está acá con nosotros. Bendícela mucho, señora. Víctor Reynosa, Jaime Arce, miembros de esta casa. A Ramón Hernández, a Joana Peñaranda, Dios. A Rodrigo Corrales, que precisamente ayer estaba cumpliendo años, a este siervo fiel. Bendecimos su vida y todo lo que emprenda, deseando lo mejor. Y también a Emily Ballesteros, Señor. A esta jovencita en esta edad tan preciosa de su vida, que le has permitido cumplir años. Bendecimos en tu nombre, oh Dios, que de lo alto hayan pasado, oh Dios, días muy bendecidos y que tu presencia sea el mejor regalo que nunca falte a sus vidas, Señor. Nos alegramos y oramos por ellos en el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso a los cumpleañeros. Bendito sea Dios. Como son un montón, no vamos a decirlo de siempre, ¿verdad? Que son como 1000 de años, pero no, ¿verdad? Entonces, damos gracias al Señor por poder entonces celebrar de esta manera. Gloria a Dios. Nuestro hermano Michael leía al inicio, ahí compartiendo, un pasaje de la vida de Jesús. Y hoy vamos a hablar sobre esto, alusivo por la palabra del Señor, a la celebración que estamos mencionando, que es el Día del Niño, ¿verdad? ¿Qué nos puede enseñar un niño, verdad? Cuando Michael y Anagret, con esa preciosa Camila, que le luce la princesita ahí, tapaboca, ¿verdad? La ven así pequeñita, ¿qué puede enseñar, verdad? Un chiquillo a la vida de uno ya grande y viejo, diría cualquiera, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y no solo eso, ¿qué podemos ver ahí en Ixia, en Scarlett, en todos esos pequeñitos Delany que tenemos acá, y no tan pequeñitos como el famoso Jafet, ¿verdad? Y ¿qué podemos ver en ellos a esta edad de la vida? Si por lo menos proyectamos a futuro y decimos, bueno, ¿a dónde van a llegar mis chiquillos? Ese muñeco ahí de Alan y Gabriela, ¿verdad? ¿Verdad Dios? Entonces, vamos a ver qué dice la palabra y hablamos sobre este tema, formando un pequeño gigante, ¿verdad? Y hay una película sobre eso, y muy interesante, que no necesariamente es cristiana, pero sí tiene un mensaje muy, muy interesante. Pero sí, lo que quería tratar de parte del Señor era alusivo a esto, porque cuando hablamos, si yo les preguntara, a ver hermano, dígame nombres de personajes significativos que aparecen en la palabra del Señor. Si yo le pregunto así al aire, a cualquier grupo, dígame personajes significativos que aparecen en la palabra del Señor. Normalmente los nombres que vienen a su mente, ¿de qué tipo de personas son? ¿De qué? Jóvenes y adultos, ¿verdad? La mayoría no mencionaría a un niño, porque pareciera, ¿verdad? No que no necesariamente no se le dé importancia, sino que pareciera que en esa edad, ¿verdad? Hay cosas que puedan ellos hacer que no serían muy significativas. Sin embargo, en los planes de Dios, la formación de un ser humano, el propósito, el plan para sus hijos, para lo que Él ha elegido, ¿verdad? Empieza con los pequeños. Empieza desde pequeñito. ¿Qué dijo el rey David? Eso no aparece ahí, solo lo vamos a mencionar. Puede pasar la que sigue, Elia. ¿Qué dijo el rey David? Mi embrión vieron tus ojos. Esto con la discusión eterna del aborto y todo lo demás, ¿verdad? Gloria a Dios. Es decir, desde que estaba ahí en el embrión que se estaba formando lo que hoy somos usted y yo, ¿quién nos vio ya? ¿Y quién sabe y sabía de hecho y había terminado todo el libreto de mi vida? ¿Quién fue? Dios. Papá y mamá tal vez todavía no se habían dado cuenta.
¿verdad? Le fue una sorpresa en algún momento, esperada o no tan planeada, pero llegó y qué bendición, ¿verdad? Pero, bendito sea el Señor, Dios sí tenía ya los ojos puestos en esa criatura, bendito sea Dios. Y en este Día del Niño que pasó, es muy bueno hacer un énfasis y hablar de parte del Señor sobre ese propósito eterno que Dios tiene con los más pequeños de la casa, que ahora tal vez no se ve, no se nota o no pudiéramos ni siquiera imaginarnos. Gloria a Dios. Si vemos el ejemplo de Jesús, si nos vamos a la Biblia, en Lucas 2, a ver, sus Biblias, Lucas 2, 39 al 52, que Michael leía ahí al inicio. Mire, hermanos, yo les soy muy sincero porque esto es sentido común. Pregunto, y a ver si usted opina lo mismo que yo. Si Jesús hubiera querido, o el Padre Dios, pero bueno, el mismo Jesús, como Dios que es, si hubiera querido solamente aparecerse de pronto ahí, en medio de los discípulos, con 33 años y empezar, con 30 años, disculpe, y empezar su ministerio, ¿lo hubiera podido hacer, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Es decir, el Señor pudo haberse evitado todo el proceso de crecimiento como un bebé, niño, ¿verdad? Adolescente, preadolescente, adolescente, joven. Él pudo haberse quitado todo ese proceso del medio. Sencillamente pudo, a los 30 años, ¡plum!, se apareció. De pronto todo el libreto se fue, ¿verdad?, alrededor de él y listo. Ahí está Jesús, hizo su ministerio. Para eso vino, dicho sea de paso. Porque si hablamos de la vida de Jesús, normalmente su ministerio empezó ¿a qué? A los 30 años. Entonces, antes de eso, parecía un hombre o un chiquillo, adolescente, joven, común y silvestre. Vamos a ver un episodio que aparece acá que es bastante significativo. Ahora, te concluyo la idea con esto. ¿Por qué Jesús no lo hizo de esa manera? A ver, ¿qué piensa? ¿Por qué el Señor no se apareció y más nada? Así ya, a los 30 años y listo. Hacía su ministerio, 3 años y medio y se acabó, se cumplió el plan de Dios. ¿Por qué no lo hizo así? Y se evitó los 30 años primeros de vida. ¿Por qué no lo hizo así? A ver, sí. Ahí es el asunto. Amén. Jesús era 100% Dios, pero también fue 100% hombre. No era ni justo, ni hubiera sido real el hecho de que obviamente el Señor tomara eso de Dios, del 100% Dios, para aparecerse nada más y listo. Porque después, ¿verdad, Michael? Cuando la Biblia dice, usted tiene que ser, ¿verdad?, semejante a Él, andar como Él anduvo y hacer esto, ¿qué diría uno como ser humano? Ya ahí, eso está difícil, porque yo nací como un ser humano común y silvestre. Jesús solo se apareció como Dios que es y desapareció 3 años y medio después. Y ya cumplió el plan. Yo no puedo hacer eso. Amén. El Señor tenía que vivir, por eso dice, vino, dejó su trono en los cielos, se hizo hombre y vivió el proceso de un hombre, de un ser humano, para ser semejantes a nosotros. Se hizo semejantes a nosotros, para que después en la cruz no hubiera pretexto. No tenemos una excusa para decir, Señor, pero ¿cómo me pides que hagamos cosas, actuemos así y así? Si yo no me comparo, yo no puedo hacer lo que... Claro, si Él vivió igual que nosotros. Por eso dice la palabra que Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Pasó procesos iguales y similares a los nuestros. Bendito sea el Señor. Entonces, he ahí el detalle. Y vemos en Lucas, ¿verdad?, que este niño, Jesús, en este caso, Emanuel, tenía los nombres que el Señor le había dicho,
crecía y se fortalecía, Lucas 2, 39 a 52, y se llenaba de sabiduría. No dice que se apareció sabio de una vez, ¿verdad? Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Versículo 40. Él fue pasando un proceso como un niño, alimentándose, recibiendo esa sabiduría, la cual le iba siendo instruida, obviamente de parte de Dios y de parte de sus padres. Ahora, los padres tenían todos los años la costumbre de ir a la fiesta de la Pascua allá a Jerusalén. Y a los 12 años, que Jesús era ¿qué? A los 12 años, ¿qué era? ¿Qué era a los 12 años? A ver, cuando uno tiene 12 años, ¿qué es? ¿Un niño? Un adolescente. A los 12 años ya entra ahí ese periodo de adolescencia, ¿verdad? Entre preadolescente y adolescente. Y a los 12 años, como era costumbre de sus padres, llevaron al niño Jesús a la fiesta de Jerusalén, ahí a la fiesta de la Pascua. Y ya, hermano, no se sabe cuál actividades había ahí, no puedo ahora especificarle, que hay muchas de las cosas que componían esa celebración, que Jesús se le perdió a sus padres. Échele número, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene Jafet, mi estimada hermana? 12. Échele número, ¿verdad? Que usted vaya a la celebración que se haga, no sé, en San José, ahora el Festival de la Luz, que la luz no la vamos a ver posiblemente, ¿verdad? El festival este año, pero imagínese que la hermana vaya con Jafet, ¿verdad? Y entonces a pasear a ver el Festival de la Luz, y de pronto se entretuvo con la carroza más bonita y se le perdió Jafet. ¿Qué le da a usted, hermana? Un yello, ¿verdad? Le da susto, le da cosas. Ahora, el susto no termina ahí. José y María empezaron a buscar en las diferentes compañías, dice ahí, versículo 44, un día entero viendo, ¿verdad? Porque habían procesiones para aquí y para allá, a ver dónde estaba aquel muchacho. ¿Y sabe cuándo lo encontraron? Versículo 46. A ver, ¿usted estaría vivo como padre después de 3 días de buscar a su hijo? Está duro, ¿verdad? Dice que 3 días después, estamos en Lucas 2, 46. ¿Le hallaron dónde? Bueno, gloria a Dios, en el mejor lugar, ¿verdad? En el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, tranquilo, oyéndoles, pero también preguntándole. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Obviamente, recuerda que él era 100% hombre, pero también 100% Dios, y se estaba alimentando. Ahora, hermano, cuando la mamá lo aborda y le dice, ¿por qué nos has hecho eso? ¿Cómo fue? Mire que casi nos da un patatús, ¿verdad? En esos 3 días. ¿Qué fue lo que le respondió el Señor? Siendo un adolescente a los 12 años. ¿Por qué me buscabais? Ya es lógico, ¿no? Porque es el hijo. Pregunta, ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y usted diría, bueno, pero qué respuesta más, ¿verdad? ¿Cómo Jesús, un adolescente, se va a justificar de esa manera? Obviamente en ese momento él estaba cumpliendo como parte del propósito ahí en el templo, alimentándose espiritualmente. Y también era hijo de Dios y los padres lo sabían. Ahora, si lo dejamos hasta aquí, vuelvo a preguntar así, haciendo un poquito de exégesis al texto que nos ocupa de inicio. ¿Qué hubiera sido más fácil para Jesús a los 12 años? 3 días en el templo, ¿verdad? Se conectó ahí, el muchacho ya había llamado la atención de los sacerdotes y todo, y halló un lugar ahí en medio de ellos con el conocimiento que tenía. ¿Qué hubiera sido más fácil? ¿Qué hubiera sido más fácil? Que María y José dijeran, bueno, hagamos las de Samuel, entreguemos a Jesús, dejémoslo mejor en el templo, que él aprenda y que crezca aquí y posiblemente va a llegar a ser el sumo sacerdote, ¿verdad? Y ya va a cumplir el plan de Dios. Pero sin embargo, eso no pasó tampoco. Dice que Jesús a los 12 años regresó, ¿verdad? Con sus padres, en este caso, era su mamá y su padrastro, ¿verdad? Y estaba sujeto a ellos. Y esta palabra dice mucho, ¿verdad? Estaba sujeto a ellos. No usó la parte de Dios que había en él, no usó el conocimiento que ya había expresado en el templo para decir,
Usted, papá y mamá, no tiene que decirme nada. Yo me la sé toda y la que no me la imagino, con 12 años, siendo un adolescente. ¿Verdad? Entonces, sin embargo, dice que él se sujetó a ellos y entonces crecía ¿en qué? ¿En qué crecía? En sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios, primeramente, y en gracia para con los hombres. Bendito sea el Señor. Crecía en sabiduría. ¿Y de dónde viene la sabiduría? ¿De dónde? ¿De dónde viene la sabiduría? De Dios. Usted puede obtener conocimiento, preparación aquí en la tierra, llenar una pared de certificados, de logros, eso está muy bueno. Y eso debe ser así, usted debe esforzarse. Pero la sabiduría no se la da los estudios, ¿se la da qué? Los estudios seculares, ¿verdad? Se la da Dios, viene de parte del Señor. Crecía en sabiduría, crecía en estatura, aunque los judíos como cultura no eran demasiado grandes, pero crecía en estatura refiriéndose a la salud de su cuerpo y al cuidado y demás. En gracia para con Dios, primeramente, por su manera de proceder, y automáticamente que usted le cae en gracia a Dios, ¿qué va a pasar con su alrededor y su entorno? Y en gracia para con los hombres. Él es el que lo pone a uno en gracia para con nuestros semejantes. La palabra de Dios nos dice que los mismos principios que le sirvieron en la crianza de Jesús a María, su madre en ese momento, y a José el padrastro, también se aplican al día de hoy a nuestros chicos y a través de toda la historia. Hay dos textos, por ejemplo, muy importantes. Proverbios 22:6. ¿Quién se lo sabe de memoria? ¿Y quién lo pone en práctica o lo ha puesto en práctica? Dice, instruye al niño ¿en qué? En su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es decir, somos completamente responsables desde esa etapa de la niñez, del inicio de nuestros chicos, de instruirlos ¿en qué? En el camino del Señor. Sabemos que vivirán procesos en la vida, tomarán pasos, decisiones o decisiones y pasos que no siempre honren las enseñanzas que en su momento le hemos dado, pero en el camino van a ir, Dios los va a ir jalando y los va a ir metiendo, porque hay una semilla que está sembrada. Deuteronomio 6, del 6 al 7, esto era parte, que sigue siendo parte, de las costumbres del pueblo hebreo, ¿verdad? Porque fue un mandato del Señor. Y estas palabras que yo te mando hoy, Deuteronomio 6, del 6 al 7, estarán ¿dónde? Sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando ¿dónde? En tu casa. Y sigue diciendo, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. La instrucción que tenemos que dar a nuestros pequeños, la Biblia nos dice que tiene que ser también verbal, de ejemplo práctico, pero de manera verbal, ¿verdad? Esas palabras hay que comunicarlas. Qué lindo, hermano, que usted lo que reciba de parte del Señor lo comparta a la manera de los niños, ¿verdad? Y ellos puedan ver lo que Dios está haciendo en su vida. Ellos puedan ver cómo Dios está trabajando en su vida. Qué lindo cuando su hijo, ¿verdad? O su hija los ve a ustedes que, ¿verdad? Hay expresiones, gloria a Dios, aleluya, algo, ¿verdad? Cuando usted menciona en la casa, mira, Dios hizo esto. Y qué bueno que se escuche eso en un hogar. Y no que el vocabulario de iglesia se limite a la iglesia, a lo religioso aparentemente. Y en la casa, de malas palabras para arriba, todo lo demás. No, hermanos, porque qué instrucción estaríamos dando a nuestros chicos. Ahora, entrando en el meollo de la palabra, gloria a Dios, vamos a tomar un ejemplo en el Antiguo Testamento que pasaremos así rapidito, pero muy importante, y es el rey Josías. El rey Josías reinó en el 639 antes de Cristo y estuvo 31 años en su reinado. Es reconocido como la máxima esperanza de redención nacional del pueblo hebreo y es un auténtico Mesías destinado a restablecer las caídas y glorias de la casa de Israel. Ahora, la Biblia cuando habla de Josías dice que es un heredero directo de Moisés, Josué y el mismo rey David.
Si usted busca en Segunda de Reyes 23:25, Segunda de Reyes 23:25, la historia de Josías está en Reyes, Segunda de Reyes, y está en Segunda de Crónicas, que vamos a ver ahora. Gloria a Dios. Dice, ni antes ni después hubo un rey como él, que se convirtiera al Señor de todo el corazón, con toda el alma, con todas sus fuerzas, conforme en todo con la ley de Moisés. No hubo otro. Ahora, cuando yo le menciono así al frío, y usted no tiene ni la menor idea de quién estamos hablando, del rey Josías, ¿a quién se imagina? Porque estas palabras son gruesas, son grandes, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿A qué se imagina? A ver, ¿qué tipo de persona usted se imagina? ¿Qué le viene a la mente? ¿Un adulto, un joven o un niño? ¿Verdad? Si usted no conociera de quién estamos hablando, porque antes no lo leyó, cuando yo le expreso todo esto, usted me diría, eso es un adulto. Eso posiblemente es un joven o un adulto, ¿verdad? Que por eso la Biblia dice eso. Menciona de él esta referencia tan importante. De hecho, en su reinado se inició la recopilación, y edición del Deuteronomio con el liderazgo religioso de el profeta Jeremías. Mire qué interesante, el libro de Deuteronomio. ¿Sabe de quién estamos hablando? Segunda de Crónicas 34, del 1 al 2. A usted lo puede dejar con la boca abierta, ¿verdad? Bendito sea Dios. Dice la palabra, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Y 31 años reinó en Jerusalén. Y la pregunta es, ¿qué niño aquí tiene 8 años? A ver, ¿quién tiene 8 años? Por allá no, ¿ah? 8 años. ¿Cuánto tiene el suyo? 6. 6, vale, faltan 2. No tenemos hoy ninguno de los 8, ¿ah? Pero cuando usted habla de un niño de 8 años, ¿cuál puede ser el interés de un niño de 8 años? A ver. Jugar, divertirse, ¿verdad? Hacer loco, dicen acá, ¿verdad? Hacer travesuras y todo lo demás. Eso uno pudiera pensar de un niño de 8 años. Claro, él no pidió ser rey. Él nació y era el hijo del rey. Resulta ser que lo tuvieron que poner en el trono porque su padre, el rey Amón, fue asesinado. Hicieron una conspiración y lo asesinaron. Ahora, de Josías para atrás, incluyendo a su papá, a su abuelo y a un montón más para atrás, todos los reyes, si usted lee ahí en Segunda de Reyes, en el libro de los Reyes, los 2 y Crónicas, eran malos, todos. La Biblia desde que empezaba a hablar de ellos decía, incluyendo el padre de este chiquillo, decía, e hizo lo malo delante de Dios. Y fueron malos hermanos, idólatras, pecadores, bueno, lo que usted se puede imaginar. Entonces, sin embargo, la palabra dice que este Josías hizo lo recto con 8 años ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Cuando la Biblia menciona David, su padre, estamos hablando de 14 generaciones antes. Es decir, no era su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, era 14 generaciones antes. Y sin embargo, 14 generaciones después, estando el rey Josías de 8 años, de alguna manera Dios permitió que la palabra le llegara a él, que los principios del rey David, ¿verdad?, que anduvo en los caminos del Señor, le llegara a este niño. Y él decidió hacerlo recto delante del Señor. Y anduvo en esos caminos, hermano, con 8 años. Esto es impresionante. ¿Qué era? Un pequeño gigante, ¿verdad? Segundo, usted después lo va a leer completo en la casa, Segunda de Crónicas 34, del 3 al 4, gloria a Dios. Llega este muchacho a la adolescencia, 16 años, bendito sea Dios. A los 8 años de su reinado, dice el verso 3,
y comenzó a buscar al Dios de su padre. 8 años antes, él empezó a andar en lo que había escuchado, en los principios que había escuchado que venían desde la época de David, 14 generaciones antes, y hacerlo recto, lo que a Dios le agradaba. 8 años después, a sus 16, siendo un adolescente, ya casi joven, este muchacho comenzó a buscar a Dios en serio. Es decir, abrió su corazón al Señor y quiso hacer lo que al Señor le agradaba. Hermano, y uno se pregunta también, con 16 años, normalmente, porque ahorita hablamos de los niños, ¿qué piensa un joven a esa edad? De verdad que la primera opción a tomar de un joven o decisión será buscar a Dios a esas edades, ¿verdad? Si hacemos una estadística generalizada, cuesta, ¿verdad? En esas edades, aunque es una muy buena edad para meterse con el Señor como debiera ser. Y esto hizo que 4 años después, cuando ya tenía 20 años, obviamente ya estaba llegando a la mayoría de edad, comenzó como rey a limpiar a Judá y a limpiar a Jerusalén. Este fue un reformador, hermano, en medio de su nación, y empezó a limpiar. ¿De qué estaba llena la nación de Israel? Que dicho sea de paso, eran monoteístas. Es decir, el pueblo de Israel, hermanos, creía en un solo Dios, uno solo. No había quite. Eso fue lo que les fue instruido por el Señor. El Señor siempre detestó la idolatría, ¿verdad? Dice que aborrece todo eso. Y sin embargo, el pueblo de Israel, ¿qué pasó? A través de todos los reinados, desde que se dividieron, siempre restauraron los lugares altos para adorar ahí imágenes, entregar a los hijos, dice, a sacrificios, a Acera y a otros dioses que menciona también en Reyes, que estaba la diosa de la prostitución y todo esto, y tenían lugares altos. ¿Sabe qué hizo este rey con 20 años? Se fue con su ejército y derrumbó todo eso, exterminó, dice, pulverizó todos esos lugares de adoración. Con 20 años. Era un fiel seguidor del Señor. Ahora, ¿todo eso cuándo empezó? A los 8. Con un papá horrible, con una mamá que, bueno, no nos aclara la Biblia si le enseñaba, ¿verdad? Y sin embargo, Dios tenía un plan con este muchacho. Ahora, avanzamos un poquito más en versículo 18, el versículo 8, disculpe. Ya con 26 años de vida, este pequeño gigante empezó a restaurar, después de haber limpiado la tierra y su propia casa, empezó a restaurar la casa de Dios. Porque hasta ese momento la casa de Dios estaba ¿cómo? Destruida. De todas las intervenciones militares que habían tenido, le habían destruido el templo, la casa del Señor. Y él empezó a aportar también y a levantar los fondos para esta reparación y empezaron a hacerla. Y en el versículo 14 ocurre algo significativo en la vida de este muchacho. Bueno, ya de un joven ya adulto con 26 años. Cuando llegaron ahí entre los escombros y empezaron a ver cómo levantar lo que se había caído, encontraron algo que tocó el corazón de este rey. ¿Qué fue? El libro de la ley. Mire, hermano, si eso no hubiera pasado, nosotros hoy no tuviéramos 66 libros. Hubiera habido que quitarle el Pentateuco de la Biblia, los 5 primeros libros, empezando por Deuteronomio, que era el libro en cuestión. Y no tendríamos, ¿verdad?, una revelación completa, porque se hubiera perdido históricamente ese libro y no estuviera en la palabra del Señor. Este muchacho, este joven ya, ¿verdad?, y los que estaban ayudando encontraron el libro, y cuando leyeron el libro, dice la palabra que él se conmovió en su corazón. Y empezó, y fue y mandó a consultar a Dios de lo que decía en ese libro, las profecías que habían ahí, que quería arrepentirse y hacer la diferencia. Si seguimos leyendo en el 26, estamos en 2 de Crónicas 34, nos damos cuenta, hermanos, cómo Dios le responde a este muchacho a través del profeta.
los profetas que tenían ahí que consultaban al Señor. Porque este rey, producto a todo el crecimiento que había tenido a nivel espiritual, era bien sensible a la palabra de Dios. A veces, hermano, como que la palabra nos puede entrar por un oído y salir por el otro, pero para este muchacho esto tenía sentido. Y no la tenía tan fácil como nosotros acá hoy, recopiladita y en la versión que nos gusta, ¿verdad? Y dice la palabra aquí en 2 de Crónicas que le manda a contestar de parte de Dios el profeta: por cuanto oíste la palabra del libro, ¿verdad?, al rey de Judá, que es el rey Josías, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. La palabra llegó al corazón de este muchacho, de este joven, y lo hizo reaccionar y ver, ¿verdad?, cómo hacer la diferencia para honrar a Dios. Y dice que él subió a la casa de Dios ya restaurada, llevó al pueblo con él, leyó las palabras de este libro frente al pueblo, que proferían juicio que venía de parte de Dios por el comportamiento del pueblo. Y dice que estando ahí en el altar, hizo pacto delante de Dios, versículo 31, de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo ¿qué? Con todo el corazón, con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Estamos en 2 de Crónicas 34, 31. Y mire lo que hizo este joven ya, ¿verdad?, a unos cuantos años después de su reinado. Bendito sea Dios. Y lo último que menciona la Biblia, para que vean cómo este pequeño cada vez se fue haciendo más gigante en los planes de Dios, restauró definitivamente el servicio en la casa de Dios. Y 2 de Crónicas 35, cruzamos un capítulo más, del 1 al 3, celebra, ¿qué cosa? ¿Dónde fue que se perdió Jesús? ¿Dónde fue que se perdió? ¿Y dónde? En Jerusalén. ¿Celebrando qué? La Pascua. ¿Quién restauró nuevamente la celebración de la Pascua? Josías. 638 años antes que naciera Jesús. Josías, este rey que a los 8 años quizás nadie imaginó que podía ser quien llegó a ser en las manos de Dios, restauró la Pascua, celebró la Pascua como nunca antes, y dice que él, ¿verdad?, instauró nuevamente a los sacerdotes en el ministerio, en el servicio en la casa de Dios, y a los levitas, y les dijo: sirvan en la casa y sirvan al pueblo del Señor. Restauró el culto, la adoración a Dios en la casa del Señor. Bendito sea Dios. Hermano, ¿cuánto podemos rescatar de alguien así, de un niño así, un pequeño gigante que tal vez algunos ya conocían y otros no sabían que estaba ahí en la palabra del Señor? Cuando usted, repito, como le dije al inicio, lee la historia de los dos reinos en los que se dividió las 12 tribus de Israel, la mayoría, no fue 2 o 3, son la mayoría de los reyes que estuvieron uno detrás del otro. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que es casi que idéntico para la mayoría. Todos hicieron lo malo delante del Señor. Y un niño hizo la diferencia. Un niño de 8 años hizo la diferencia en medio del pueblo de Israel. Fue el restaurador, fue el reformador de la fe en medio de su pueblo que estaba corrompido, perdido, metido en idolatría y verdad y perdido de hecho totalmente de la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué tiene eso que ver conforme a la palabra del Señor? Bueno, si usted piensa un poquito en los niños que tiene hoy en la casa, si usted tal vez analiza un poco, ¿verdad? Aún esos pequeñitos tan inquietos a veces que cuesta controlar. Y usted dice, bueno,
Ay, y este chiquillo a saber, ¿verdad? O esta chiquilla, bueno, quién sabe. Si viera si le cuesta estudiar, le cuesta hacer caso, y todo lo que vemos malo, ¿verdad? Conflictivo a veces en los pequeños. Pero ¿sabe usted si tiene en su casa a un pequeño gigante que está en proceso de gestación, de crecimiento, de procesamiento de parte de Dios? ¿Sabe usted si en su casa, verdad, tiene a un próximo ministro o ministra del Señor, servidor o servidora, a alguien que va a hacer la diferencia después que pase toda esta época tan horrible que estamos viviendo, donde la iglesia ha sido tan golpeada, donde el pueblo de Dios a nivel mundial, no solo aquí, ha sido tan golpeado por toda esta situación? ¿Sabe usted si los que está criando en su casa a su alrededor van a ser los nuevos reformadores que traerán nuevamente, ¿verdad?, la santidad a su casa y los valores cristianos? ¿Lo sabe? Tal vez usted mira a su lado y dice, bueno, tal vez el chamaco mío, pero no sé, ¿verdad? Pues no sabemos, pero Dios puede hacer de sus hijos y los que ya son abuelos, de sus nietos, de sus bisnietos, pequeños gigantes que hagan la diferencia en medio de esta sociedad. Y hermanos, es una gran responsabilidad que tenemos hoy en día de poder formarlos, de poder darles forma, de poder darle las herramientas que tal vez ni siquiera el mismo Josías en su momento tuvo, porque él no tuvo ejemplo de un padre, no lo tuvo. Bueno, mal ejemplo sí, pero un buen ejemplo no lo tuvo, y aún así a los 8 años él hizo la diferencia. Qué importante, cuando con esa edad pareciera que no. Proverbios 22:6 sigue funcionando hoy en día. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. Instruya, déle el mejor esfuerzo cuando están pequeños. Haga la obra en ellos que Dios le ha mandado a hacer, la instrucción que usted puede darle. Hoy, a partir de hoy, a veces como que se deja un poco de lado los chiquillos. En la iglesia le hemos tratado de mantener el énfasis y hacemos los esfuerzos para que le lleguen las lecciones, que ahora en la tarde le llega a la clase de esta semana, para sus hijos, para que ellos puedan seguir siendo formados y puedan alimentarse espiritualmente. Qué tristeza cuando a veces uno dice, ay, es que tengo cómo verla, tengo cómo descargarla, pero no tengo chance para ponérsela. Benditos, detallitos como eso, hermanos. Ayude, colabore en la formación de sus hijos ahora pequeños, porque usted no sabe si tiene un pequeño gigante en su casa que Dios va a levantarlo en medio de una generación que casi se pierde. Porque hoy en día hay una generación en peligro con toda esta situación que está pasando y con la aparente justificación de dejar las cosas espirituales a un lado. Usted puede tener a su lado o cerca suyo un reformador, una reformadora, un restaurador de la fe, un instrumento poderoso de Dios para hacer la diferencia. Y eso no lo sabe ahora, pero más adelante Dios puede, ¿verdad?, revelarlo, y el Señor puede completar esa obra y usar a sus hijos como un instrumento, como sé que lo va a hacer con todos los que tenemos hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿No queremos algo diferente para nuestros hijos? Realmente no le pedimos al Señor que toda esa instrucción, los que ya son grandes, pueda hacerse una realidad vivida en la vida de ellos y puedan llegar a ser los instrumentos que Dios quiere que sean. Porque en esta vida sus hijos pueden alcanzar una carrera, sus hijos pueden alcanzar una profesión, lo que sea que se propongan, y eso es bueno, es muy bueno. Pero si sus hijos no siguen siendo un instrumento de Dios hasta el último día de sus vidas, nada de eso va a valer la pena delante del Señor, ¿verdad? Porque son llamados a eso en primer lugar, a ser un instrumento poderoso en las manos del Señor, sin dejar a un lado sus planes, propósitos, metas, sueños, carrera y todo lo demás. Pero ese es el principal propósito de la vida. Así que ahora que estamos culminando esta semana, esta celebración que hacemos énfasis del Día del Niño, vamos a orar por ellos, hermanos. Vamos a enfocarnos en ellos, en los pequeños de la casa. Vamos a pensar, tal vez algunos ya no lo tienen tan pequeños, ya tal vez algunos ya tienen hijos grandes o hasta nietos. Bueno, piensen en sus nietos,
Piensa en sus chicos que todavía están ahí en esas edades de niñez, adolescencia y aún hasta en los jóvenes. Y ahí donde usted está, vamos a ponernos de pie, hermanos. Y los que están detrás de cámara, gloria a Dios, también, bendito sea Jesús, puede dedicar estos minuticos que ya vamos a terminar para orar, en lo que Michael aquí me ayuda y Ana Gret ministra a esa princesa. Y vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Tenga ahí a su lado a su niño, a su niña, a esos pequeños que van a ser gigantes. Tómenlo en sus brazos si quiere, pero los va a bendecir en este momento, ya sean sus hijos, sus nietos, bisnietos, aún los hijos grandes. Que usted esté convencido que Dios tiene un plan y propósito con la vida de ellos. Sobrinos, no sé, a los que usted tiene acceso hoy en día. Cierra tus ojos ahí donde estás, mientras Michael nos ministra atrás con una adoración. Bendito sea Dios. Vamos a orar por ellos, hermano. Vamos a orar por aquellos. Señor, te damos gracias por los niños, por los pequeños, por los adolescentes también, Señor, que tú has permitido que hayan crecido en nuestro medio. Sea cual sea el vínculo que tengamos con ellos, sean hijos, sobrinos, nietos, bendito sea Dios, les bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos una palabra que lo que tú, oh Dios, te has propuesto hacer con ellos desde que los viste, bendito sea Dios, en el vientre de sus madres, esto el enemigo no podrá oponerse en el nombre de Jesús, ni podrá conquistarlos, ni sacarlos del plan eterno que tú tienes con ellos. Señor, oramos por esos pequeños gigantes que harán la diferencia. Oramos por esos que en este momento pareciera que solo sus mentes están concentradas en jugar, en hacer las cosas que les gusta, pero no sabemos el plan eterno grande que Dios tiene, que los va a usar de manera poderosa. Los niños, los adolescentes, los preadolescentes y aún los jóvenes que todavía están en proceso. Señor, no permitas que toda la inmundicia, como pasaba en el pueblo de Israel, que toda la idolatría, la adoración al ego, a las modas, a todo lo que se mueve hoy alrededor, que conquista el corazón de ellos, no permitas que eso opaque, oh Dios, el propósito y el plan eterno que tienes con cada uno de ellos. Les bendecimos y les ministramos en esta mañana. Es el mejor regalo que podemos hacerle por el Día del Niño, porque tal vez un juguete u otra cosa que le hayamos regalado que vale mucho no le va a durar ni va a tener el efecto para toda la vida que tiene una oración, el poder bendecirles, el poder ministrarles en el nombre del Señor. Ahí donde tiene su niño, su niña, donde tiene su adolescente, preadolescente, su joven, dile: te bendigo en el nombre del Señor. Sobre ti declaro que las bendiciones de Dios estarán sobre tu vida, que el propósito y el plan eterno que Dios tiene contigo se va a cumplir por encima de ti mismo, por encima de tus preferencias, por encima de lo que el mundo te atraviesa en el medio. Dios, como poderoso gigante, va a estar delante de ti y hará de tu vida lo que hizo con Josías. Aún desde edad temprana tú vas a ser un instrumento poderoso en las manos del Señor, y nada ni nadie te podrá apartar de eso. En el nombre de Jesús yo lo creo y yo ministro la vida de esos pequeños. Señor, oramos por esos niños en las casas, aquellos que como Josías tal vez no tuvieron ni siquiera un buen ejemplo, tal vez no tuvieron padres que le instruyeran en la fe, que le dieran los principios, y sin embargo tú pusiste tus ojos en ellos, Señor. Oh Padre, conforme al plan y propósito eterno los atrajiste a ti con cuerdas de amor. Nos atrajiste, porque pasa, en mi caso también pasó, Dios. Gracias por eso, Señor. Gracias porque aún no teniendo la instrucción, no teniendo ni siquiera la guianza espiritual, con cuerdas de amor habías puesto tus ojos en cada uno de nosotros que hemos sido llamados, y nos atrajiste a ti como Padre amoroso, y nos hiciste pequeños, desde pequeños gigantes en tu servicio. Señor, gracias por cada niño, por cada preadolescente, por cada adolescente, cada joven, Dios, que en las edades en que están muy
singularmente estarían hoy concentrados en otras cosas, como es normal. Señor, que como hizo Josías, decidan hacer lo recto delante de ti, lo correcto, andar en tus caminos, no apartarse de esos caminos, ni a diestra ni a siniestra. Que a edad temprana, Señor, decidan buscarte a ti en serio, como lo hizo Josías a sus 16 años. Que Dios esto los lleve a tomar decisiones radicales en su vida a temprana edad, como lo hizo Josías. A los 20 años empezó a limpiar su entorno y a quitar todo aquello que lo contaminaba. Y oh Dios, que a edad temprana también, por los que estamos orando por esos pequeños gigantes, puedan ser restauradores del servicio de tu casa, de la adoración a ti, de la búsqueda de tu presencia, de tu palabra. Puedan nuestros hijos ser eso hoy y siempre hasta que tú los llames a tu presencia. El plan eterno, el propósito que tienes con cada uno de ellos desde que nacieron, desde que permitiste que fueran nuestros, Señor, creemos por tu palabra que se va a cumplir a cabalidad y oramos por eso en el nombre de Jesús, creyendo a las promesas de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias por esta mañana, porque nos permites exponer tu palabra, porque podemos, Señor, hablar de pequeños gigantes, porque podemos, Dios, formar a esos pequeños gigantes. Ayúdanos a ser los instructores, los tutores que ellos necesitan y poderles dar la guianza, Padre Santo, que necesitan nuestros hijos, nietos, sobrinos, allegados, todos aquellos pequeños sobre los cuales usted tenga influencia. Nunca se canse. Dios tiene cosas grandes para ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, gracias. Y ahora que cerramos bendiciendo la vida de los que aquí están con tu presencia, te pedimos, Dios, que nos despidas de este lugar, pero nunca de hecho de tu presencia. Que tu paz y tu amor y la presencia de tu Santo Espíritu continúe con nosotros todos los días hasta el fin, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Amén, oh Dios. Amén. Bendito sea Dios. Demos un aplauso al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Y desde ya agradezcamos por esos pequeños gigantes que hoy no lo parecen, pero que Dios nos va a sorprender. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces estamos despedidos, hermanos, en el amor del Señor. Entonces vamos de regreso a casa. Que el Señor les bendiga en esta semana y tenga unos días